Hola y bienvenidos a este nuevo tutorial del curso de SQL Server. El día de hoy vamos ya a comenzar a trabajar con nuestro SQL Server Management Studio y también vamos a ver cómo podemos crear y eliminar una base de datos de las dos maneras, que sería de forma gráfica y por forma de script, como había dicho que vamos a trabajar siempre en este curso. Ahora, siempre que vaya a trabajar de las dos maneras, voy a hacer la forma gráfica primera, luego la forma de script. La razón, algo bien simple: una vez que yo haya hecho la forma gráfica, pues cuando comience a hacer el script, pues por lo menos van a tener una idea de lo que va a ocurrir y se le va a hacer mucho más fácil comprender todo. Muy bien, comencemos. Muy bien, una vez que tengamos instalado nuestro SQL Server Management Studio, pues lo vamos a abrir y nos va a salir una ventana de login como esta. Muy bien, lo primero que nos sale es el tipo de servidor, Server Type, y donde podemos seleccionar entre motores de base de datos, Database Engine o servicios de análisis, servicios de reporte, entre otras cosas, pero el que nos interesa es motor de base de datos, así que vamos a seleccionar la primera opción y luego de eso nos pide el nombre del servidor. En este caso, como estamos trabajando con un servidor local, pues tenemos que indicarle que es el servidor local. Puedo solamente ponerle un punto como ven ahora y también lo puedo indicar a través del nombre localhost, donde le voy a indicar que voy a trabajar con este servidor. Ahora, si estuviera trabajando con un servidor remoto, o sea un servidor fuera, pues tendría que poner la dirección de IP del servidor que me quiero conectar, pero vamos a dejarlo así como localhost. Ahora, en autenticación puedo decirle que quiero autenticación para SQL Server, o sea donde voy a colocar un ID y un password para cada vez que intente loguearme, pues tenga que hacerlo con esa contraseña. En este caso lo voy a dejar con solamente la autenticación de Windows, ya que esto es un tutorial de ejemplo, no lo voy a poner para no estar colocando contraseña y ID cada vez que intente conectarme. Ojo, si van a trabajar con un servidor ya serio, con donde hay varias personas que utilizan, se pueden conectar, pues lo ideal sería ponerle una contraseña y un ID. Ahora, como solamente somos nosotros, pues vamos a dejarlo con la autenticación de Windows, que no es más que suficiente. Así que le vamos a dar a conectar. Muy bien, una vez que nos conectemos a nuestro servidor local, pues nos va a salir una serie de subcarpetas donde vamos a poder administrar lo que es nuestro servidor. Ahora, entre ellas hay varias subcarpetas, pero vamos a explicar las tres primeras rápidamente para que por lo menos conozcan que existen. Pero en la que vamos a trabajar es con la subcarpeta de base de datos. Vamos a ver lo que son los service objects. Por ejemplo, si lo despliego, como pueden ver, tengo entre backup device, que son los diferentes backups que puedo hacerle. Siempre que trabajemos con base de datos, lo recomendable es que por lo menos diario, o sea cuando ya la base de datos esté funcionando, por lo menos diario se haga un backup, o sea de toda la información, ya que la información en una empresa es valiosa, es muy importante. Si no hacemos backup, puede hacer que algún momento, como todo lo informático, falle. Pues si tenemos un backup de la información más reciente, pues puede que nos salve la vida bastante. También tenemos linked server, donde vamos a poder hacer una conexión, o sea un vinculado entre otro tipo de servidores, ya que por ejemplo si tenemos una base de datos con OLDB, pues podemos hacer una vinculación, y si tenemos información en ese tipo de servidor y lo queremos gestionar desde aquí, pues lo podemos hacer a través de una vinculación entre servidores. También tenemos los famosos triggers o disparadores, que nos van a servir para brindarle mejor seguridad a nuestra base de datos. Por ejemplo, si yo quiero programar un disparador que ocurra mediante alguien intente modificar una tabla, lo puedo hacer de tres formas. Puedo hacer lo que ocurra antes de que la persona intente hacerle algo a mi base de datos, o mediante lo esté haciendo, o después que lo haga. O sea, el trigger lo que me va a hacer es guardarme un historial del usuario que entró a mi base de datos e intentó hacer algún cambio, si lo hizo o si lo estaba haciendo en el momento. O sea que es bastante importante, ya que eso nos va a ayudar bastante con lo que es la seguridad. Y vamos a abrir lo que es la de seguridad, donde tengo otra serie de subcarpetas donde tengo logins, los diferentes usuarios que pueden conectarse a esta base de datos. Entre uno de ellos somos nosotros mismos, si pueden ver es el mismo usuario que está logueado. Y también tengo los servidor roles, o sea los roles de servidor, donde puedo indicar diferentes personas que administren este servidor, donde entre ellos tengo creadores de base de datos, administradores de servidor, etcétera. Y también tengo las credenciales, que no son más que un registro de todas las autenticaciones que los diferentes roles tienen a mi base de datos.
Muy bien, con esto llegamos a database o base de datos si lo tienen en español, donde voy a poder crear las diferentes bases de datos que voy a poder administrar con este gestor. Ahora, tengo una subcarpeta llamada System Database, donde tengo las bases de datos del sistema. Es muy importante que nunca toquemos ninguna de estas bases de datos, ya que si lo hacemos puede que den algún error, porque son bases de datos que utiliza el SQL Server. Así que no vamos a tocar nada de esto nunca y lo vamos a dejar así como está. Ahora, fuera de eso, vamos a tener las diferentes bases de datos que nosotros vamos a administrar. Por ejemplo, ahora mismo yo tengo 4 en total, que han sido bases de datos que yo he creado, o sea, para mi uso personal. Pero nosotros vamos a crear ahora una que vamos a estar utilizando siempre a través de este curso de SQL Server. Así que lo primero que vamos a hacer es crear una base de datos por defecto, una base de datos muy simple con simplemente clic derecho. Lo que voy a hacer es, encima de la carpeta database o base de datos, le voy a dar clic derecho y voy a seleccionar New Database o nueva base de datos. Así que le voy a dar, pero me salga esta ventana donde database name, nombre de base de datos, voy a colocar el nombre que quiero que mi base de datos tenga. Así que le voy a poner SQL Server. Muy bien, si la dejo así, pues me va a crear una base de datos con todos los datos que vienen por defecto del SQL Server. Si la quiero personalizar más, porque por ejemplo por defecto ella viene que el valor inicial es de 5 megabytes y tiene un autogrow, o sea, un crecimiento de 1 megabyte. O sea, cada vez que la base de datos llegue a ese límite, pues comienza a crecer de 1 megabyte. O sea, cada vez que llegue a 5 crece 1, luego crece otro más. Cada vez que se vaya llenando va creciendo, o sea que siempre va a tener espacio disponible donde almacenar información. Muy bien, también nos crea un SQL log, que es un historial que va a llevar nuestra base de datos. El SQL log nos va a guardar un historial de todo lo que nuestra base de datos vaya haciendo. O sea que cualquier modificación que nosotros le hagamos a nuestra base de datos también va a quedar registrada en el log. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con el log, porque puede llegar a crecer enormemente. Lo que sucede es que como él registra todo lo que se ocurre, todo lo que se borra, todo lo que se modifica, lo guarda en el log como una especie de backup. Si hay mucha información entrando, pues eso va a hacer que el log aumente bastante lo que es espacio de memoria. Así que también podemos modificar para que el log no sobrepase un límite de espacio, o sea que podemos indicarle que solamente tenga 100 GB por ejemplo de espacio disponible, y que luego de eso que comience a eliminar lo más viejo. Así que por ejemplo aquí también en el autogrowth, por ejemplo aquí dice by 10%, o sea por 10%, cada vez que se llena pues aumenta en por ciento, no en mega como lo hace la base de datos, pero también se lo podemos modificar. Muy bien, si despliego un poco más la ventana hacia la derecha, se van a dar cuenta que también tengo un path, o sea, como el directorio donde va a estar guardada mi SQL Server, que es en Program File, Microsoft SQL Server, en la carpeta MS SQL. Si voy de un pronto a mi carpeta donde he dicho ahora mismo, es colocar C, archivo de programa, Microsoft SQL Server, y en la carpeta MS SQL, voy a ver que en data tengo las diferentes bases de datos que utilizo, pero como todavía no he creado esta, por eso no se encuentra. Vamos a crear esta base de datos así como está, sin modificar su crecimiento ni nada de eso. Vamos a simplemente darle OK y esperemos hasta que SQL cree nuestra base de datos, y ha aparecido aquí abajo. Entonces así de fácil creamos una base de datos por defecto con todos los datos que SQL Server Management nos da. Ahora, para eliminar esta base de datos que hemos creado, pues simplemente la vamos a seleccionar. Tenemos que siempre tener pendiente que estamos eliminando la base de datos que queremos y no otra. Así que una vez que tengamos nuestra base de datos seleccionada, pues simplemente le damos clic derecho y buscamos la opción eliminar, o si está en inglés, delete. Le damos OK. Así de fácil podemos crear y eliminar una base de datos. Muy bien, entonces ahora vamos a crearla de nuevo, pero con los datos modificados. Por ejemplo, de decir SQL Server de nuevo, y esta vez vamos a modificar este tamaño. Vamos a darle aquí. Pueden ver que puedo cambiar el tamaño y su forma de crecimiento. Puedo indicarle que el crecimiento puede ser en megabytes o en por ciento. ¿Cuál es la diferencia de hacerlo en por ciento a megabyte? Lo que sucede es que si es una base de datos que maneja muchos datos, vamos a poner como ejemplo la base de datos de Facebook, donde cada hora, cada segundo se está ingresando nueva información. Pues si le ponemos un crecimiento fijo, por ejemplo que crezca de 100 gigas
puede hacer que estos gigas queden muy corto. Pues lo recomendable es que crezca mejor en por ciento a su tamaño. O sea que si tiene un tamaño de 100 gigas y le pongo un por ciento, por ejemplo de 50 o de 25, pues que crezca de un 25%, pues es mucho más recomendable a que crezca de un tamaño fijo que pueda llegar a quedarse corto luego. Así que lo que voy a decir es, para esta base de datos voy a poner que crezca en por ciento. Lo voy a dejar así, que crezca en un 10%. Ahora también le puedo indicar lo que es el size máximo que va a tener. Puedo decirle que sea un limit, o sea que siempre esté creciendo, que no tenga un límite fijo. O también puedo decirle un límite para que cuando llegue a ese límite ya la base de datos no siga creciendo. Esta opción no es muy recomendable, ya que como es una base de datos nosotros no sabemos hasta dónde pueda llegar, y si la limitamos, cuando llegue al límite pues la información va a comenzar a perderse. Así que la vamos a dejar con un limit y le vamos a dar a OK. Muy bien, eso fue para modificar nuestra base de datos. Si lo queremos hacer también con nuestro log, pues simplemente lo seleccionamos y le indicamos en base a por ciento o en base a megabytes como queremos que crezca. En este caso lo voy a poner de un por ciento de 20 y también que sea un limit, y le vamos a dar OK. Muy bien, ahora vamos a ver todo lo que hicimos en forma de script para que conozcan cómo se hace de esa forma. Así que vamos a eliminar nuestra base de datos y vamos a la opción de aquí arriba, New Query, o en caso que lo tengan en español, busquen la opción que dice Nueva Consulta. Le damos clic. Muy bien, antes de comenzar a escribir las instrucciones SQL, deben tener pendiente algo muy importante. SQL no distinguen entre mayúscula y minúscula, así que si yo por ejemplo pongo create, es lo mismo que ponga create en mayúscula. Incluso lo puedo combinar, create, y como quiera me va a seguir tomando la misma palabra sin ningún problema. Ahora, lo recomendable es que siempre lo pongamos en mayúscula, todo lo que es ese lenguaje SQL. Vamos a borrar, le vamos a poner create. Luego, para crear una base de datos, vamos a poner nuestra palabra database. Y luego de eso tenemos que indicarle el nombre que queremos que esa base de datos tenga. En este caso vamos a colocar nuevamente SQL Server. Ahí le he dicho que cree una base de datos llamada SQL. Si ahora mismo voy y ejecuto esto, me va a decir comandos completados satisfactoriamente. Si voy aquí a mi carpeta de base de datos, voy a ver que no me aparece la base de datos que he creado ahora mismo. Lo que sucede es que SQL Server tiene un problema de refresco, o sea que cada vez que hagamos algo y no aparezca, puede ser que no haya actualizado todos los cambios, y lo que debemos hacer es simplemente seleccionar en la carpeta que hayamos hecho cualquier cambio y buscamos la opción de refresh o actualizar, y como pueden ver me aparece mi base de datos. Ahora, con yo decirle esto, lo que sucede es lo primero que habíamos hecho. Simplemente clic derecho, crear una base de datos, y me crea una base de datos por defecto, o sea, con todos los datos. Pero también por script podemos hacer lo que hicimos de personalizar un poco lo que es nuestra base de datos. Lo que vamos a hacer ahora, eliminar esa base de datos. Voy a decirle drop database y le indico el nombre de la base de datos que quiero eliminar, que sería SQL Server. Así que seleccionamos. Tenemos que también seleccionar, en cuanto estamos trabajando con el script, seleccionar lo que queremos ejecutar. Porque por ejemplo, si lo selecciono todo, lo que va a hacer es intentar creármela, me va a dar un error porque ya existe y me va a intentar borrar. Así que lo que quiero simplemente es borrar, selecciono borrar y presiono la opción de execute o F5. Y me dice comandos completados satisfactoriamente. Nuevamente, como pueden ver, no me lo ha borrado, pero lo que sucede es el problema de refresco. Le damos a actualizar y me la borra de aquí. Muy bien, entonces vamos a crear esta base de datos más personalizada como habíamos hecho en el ejemplo. Así que vamos a indicarle on y luego de eso vamos a abrir dos paréntesis, uno que abre y otro que cierra, para comenzarle a indicar los diferentes parámetros que va a tener esta base de datos. Bien, lo primero que le vamos a indicar es un name, o sea un nombre con el que se va a identificar esta base de datos en caso de que queremos llamarla luego. Así que le damos name, es como un nombre de una variable, y le vamos a poner SQL Server VD. Muy bien, coma. Luego de eso viene lo que es el file name, que no es más que nuestro path, como vieron en la ventana, que donde estaba el directorio donde se guarda esta base de datos. Lo que vamos a hacer es que, entre comillas simple, le vamos a colocar el directorio donde se va a guardar esta base de datos, que sería en la carpeta de instancia que contiene todas nuestras bases de datos. Vamos aquí y simplemente vamos a copiar esto y lo vamos a pegar aquí, y vamos a completar con el nombre de nuestra base de datos, que sería SQL Server
.mdf, que es la extensión para base de datos. Luego de esto siempre coma para finalizar una instrucción y comenzar otra. Ahora le vamos a indicar el size que va a tener como tamaño inicial, que sería por ejemplo 10 mega. También le podemos indicar un maximum size, como vimos en la ventana, donde puedo indicarle entre un tamaño fijo o también se lo podemos indicar con un limit, donde le voy a indicar que su tamaño máximo va a ser indefinido, coma, y luego voy a poner el file grow, que es el crecimiento, en cuánto quiero que crezca, si quiero que crezca en megabytes o si quiero que crezca en % como habíamos visto. Así que le diré que el crecimiento será en % de 10. Muy bien. Ya creamos nuestra base de datos, pero como creamos nuestra base de datos personalizada, también tenemos que crear el log personalizado. Así que fuera de los paréntesis voy a indicarle log on y voy a abrir nuevamente paréntesis que abre y paréntesis que cierra. Así que le dan un espacio y comenzar a escribir los datos de mi log, donde tengo que indicarle un nombre también, name, se llamará SQL Server Log BD, un file name, donde será igual a este mismo directorio, y aquí en SQL Server vamos a hacer terminando con log para diferenciarlo de nuestra base de datos, y vamos a indicarle el size, será de un size inicial de 20 mega, un maximum size de 100 megabytes. Este sí es recomendable que se lo indiquemos, ya que el log puede llegar a ocupar bastante si no lo cortamos, y que tenga un file grow, un crecimiento de un 10% también. Muy bien, perfecto. Ahora simplemente tenemos que ejecutar nuestro create para crear nuestra base de datos personalizada. Así que le damos a ejecutar y comandos completados satisfactoriamente. Ahora simplemente refrescamos y ya tenemos nuestra base de datos creada a través de un script. Muy bien amigos, entonces ya vimos cómo crearlo de forma gráfica y por forma de script de las dos maneras, personalizada y no personalizada. Muy bien, entonces sin más nada que decir, me despido. Como siempre, den like, comenten cualquier duda que tengan y nos vemos en la próxima.